Se une Argentina y México para conversar con Jorge Hernández Tinajero. Él es politólogo e internacionalista, él está especializado en drogas desde hace casi 20 años y ha sido activista en temas que están relacionados justamente con la regulación del cannabis. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis, conocida como AMECA, y del colectivo por una política integral hacia las drogas, del que fue presidente y director ejecutivo. Por supuesto que dentro de todo ese trabajo que él viene haciendo hace mucho tiempo, se ha dedicado fundamentalmente en la reducción de riesgos y daños, el análisis de las sustancias, los estimulantes que se fuman, y hace muy poquito se ha dedicado a todo lo que, bueno, está relacionado a cosas como la amapola, la goma de opio, todos los derivados. Bueno, sobre este tema vamos a charlar con él. Semejante carta de presentación tiene. Jorge está ahora conectado con nosotros por Zoom, lo escucha nuestra audiencia al aire de la 99.1. ¿Cómo te va, Jorge? Cecilia te saluda desde Argentina, en la provincia del Chaco. Buenos días. Hola Cecilia, hola, buenos días desde acá, hola Argentina, hola Chaco. ¿Cuál es la primera sensación que vos tenés al dar este paso adelante en México? Bueno, esa es la pregunta más complicada de todas. Eh, y porque llevo pensando en eso varios días, ¿no? Es una mezcla entre una inmensa felicidad y al mismo tiempo una gran decepción. Dado que, si bien, claro, yo creo que ya a mi edad y después de tantas batallas, sí puedo entender que cuando uno gana algo o pierde algo en la cosa pública, no gana todo ni pierde todo, ¿no? Pero en esta ocasión me parece que por un lado tenemos una victoria simbólica completa, ¿no? Es decir, logramos que el país, si no fuera un estado como en Estados Unidos, realmente cambiara el principio, los principios con los que ha tratado la planta de la cannabis pues desde hace un siglo. Eh, pero al hacerlo también hizo una legislación que francamente pues va a ser muy difícil de que sea practicable y que no garantiza los principios que dieron origen a esa legislación, que es la protección de los derechos de las personas. Entonces, digamos que lo que se abre es un camino muy diferente al que de algún modo u otro hubiéramos podido imaginar, eh, y tendrá que ser, digamos, la práctica de los usuarios, aquellos que quieran emprender negocios, las que tendrán que en realidad delinear cómo va a ser la regulación en México y cómo de algún modo u otro la legislación tendrá que ajustarse a la realidad y modificarse y no al revés como se pretende, porque lo que realmente están haciendo es legislando para una fantasía, ¿no? Pasando en limpio, ¿cuáles son los puntos concretos de esto que se aprobó ahora para México? Ya. Se aprobó una legislación en teoría integral que comprende el cáñamo. Ya teníamos una legislación de cannabis medicinal que está igual inoperante, pero también está. Y se aprobó de cierto modo el cultivo personal, tanto el cultivo privado, tanto personal como el asociado. Es decir, sí abrieron la puerta a las asociaciones, ¿no? Sin embargo, probablemente los puntos más importantes, más allá de los detalles, que son numerosos, en este sentido, es que es una legislación que de algún modo u otro no pone límites a la gran industria. Nosotros en Norteamérica tenemos una inmensa presión de los canadienses, por ejemplo, en relación al cannabis, también de muchas firmas estadounidenses y algunas europeas, pero sobre todo canadienses, y en cambio limita de manera draconiana la autogestión de los usuarios en relación a sus cultivos, ¿no? Y entonces con eso, de algún modo u otro, están, digamos, legalizando una industria y un mercado que sin duda ya existían, que ahora tendrá que formalizarse, pero dejando en la ambigüedad jurídica y como potenciales delincuentes todavía a los usuarios.
Entonces, eso nos preocupa de suma manera. Esta legislación se originó por 5 sentencias que llegaron a las 5 sentencias de amparo que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 3 años, en la que la gente que demandaba ese amparo decían, yo como adulto quiero usar cannabis porque corresponde a mis derechos, y lo enmarcan en 2 derechos particulares, que es el de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, pero no quiero recurrir al mercado ilícito para obtenerlo. Y por lo tanto solicito un permiso para que me dejen cultivar para mí mismo. Estas denuncias, no, estas demandas no se hicieron, algunas fueron personales, pero otras fueron en conjunto, en un grupo de personas, de 5 u 8 personas. Y la Corte les da la razón porque dice, es cierto, México y su constitución garantiza esos derechos, y las leyes que en teoría regulan el cannabis, que son 5 artículos señalados en la Ley General de Salud, que es de observancia nacional, son inconstitucionales porque violentan esos derechos en relación a lo que las personas deciden hacer consigo mismas, en este caso particular en relación al cannabis. Y por lo tanto, al dar 5 sentencias consecutivas, se forma jurisprudencia, es decir, y con ello ordena al legislativo a que cambie esos artículos. Y eso fue hace 3 años, tendría que haber sucedido hace 3 años, pero como siempre en la política se va dilatando y ahí no se puede y tal, y entonces acabaron solicitando 2 prórrogas de un año. La primera fue por incapacidad de discutirlo, la segunda fue con el pretexto de la pandemia, pero finalmente llegó el plazo que se vencía en abril. Y ayer llegábamos a esta legislación. Ahora, el problema con ella es que esa legislación se quedó corta justamente en proteger esos derechos. Así que la iniciativa o la legislación sigue siendo muy restrictiva con respecto a esos derechos, y en cambio abrió la puerta a gran capital. Exacto. Sin incluir a, que era una de nuestras demandas como movimiento, a las poblaciones más vulnerables, productoras, que en México tradicionalmente son campesinas y marginadas. ¿Qué pasa con la cantidad de gente que está presa en México, que ha sido encontrada en su momento con cantidades menores de estos 28 gramos que ahora sí están permitidos? ¿Hay algo que pueda habilitar que esas personas sean inmediatamente liberadas a partir de esto? Sí. En teoría la ley comprende, digamos, una orden de revisión de casos que estén en esas circunstancias. Sin embargo, es muy importante decir que aquí en México prácticamente no existen presos por consumo o por posesión de pequeñas cantidades. Aunque hay una parte, digamos, de los expertos, que ahora hay muchísimos, que dicen esto porque quieren equipararnos a lo que sucede en Estados Unidos, en donde el régimen de encarcelación masiva y de control sobre las minorías impacta mucho en términos de cosas de drogas, porque ahí además el consumo muchas veces sí está prohibido. Entonces allá sí. Acá lo que sucede es que crea una relación perversa entre el usuario y la policía y la autoridad, porque lo que sucede es que tenemos un sistema de umbrales que ahorita en teoría no puede llegar a la penalización 5 gramos de portación. La propuesta de ley lo quiere elevar lo eleva a los 28 gramos, lo cual también es muy sintomático, es decir, esta medida norteamericana. No, pero además como, ¿por qué 28 gramos? ¿No? Claro. De hecho, en el mercado ilegal en México, una onza, que eso es una onza, 28.5 gramos en términos métricos, una onza en el mercado mexicano se le llaman onzas mexicanas porque son de 25, porque son ajustadas pues, a nuestro sistema claro. Decimal. Pero bueno, el asunto es que la policía aquí es muy corrupta, y lo que hace, exactamente igual que en Argentina, es preferir perseguir al que es más vulnerable y el que no es peligroso, utilizando el pretexto de que esa posesión, aún por debajo del umbral, es un delito, porque sigue siendo un delito. Y eso significa que el policía tiene, digamos, de algún modo derecho a detenerte si estás en posesión, aunque sea de un carrujo o un gramo,
o 15 será, o 25 gramos próximamente, y tiene dos opciones. Tiene la obligación de ponerte ante un ministerio público, es decir, ante un juez, claro, porque ese juez tendría que determinar si esa posesión solamente tiene el fin del consumo personal y no hay otros elementos. El problema es que ese juez tiene 36 horas para determinar eso y puede mantenerte detenido durante 36 horas mientras determina eso, con lo cual es un espacio inmenso para la extorsión. Y entonces la policía lo que hace es que va y persigue, como dicen usted, perejiles, y cuando los tiene en su poder, primero los intenta extorsionar para no llevarlos al juez. Pero cuando llegan si uno se niega y llega al juez, es muy probable que el juez también agregue su propio monto una de dos, también siembran un poco más para sobrepasar el umbral y que uno ya quede en la siguiente categoría, o bien el juez también pide algo, una coima, como dicen en Sudamérica, para no pasar detenido todas esas horas. Es decir, hay una sanción inmediata, legítima o legal que no aparece dentro de la estadística, pero que es el mecanismo fundamental de la extorsión. En la gente en México que está en la cárcel relacionadas con drogas siempre existe el término posesión, pero porque es algo consustancial también al tráfico. Eso no quiere decir que yo defienda, digamos, a muchísima gente que está injustamente en la cárcel. Sin embargo, no es ese el mecanismo de reproducción de la corrupción y del problema. Y por eso también nosotros, algo que no hicieron, no quitaron la sanción al delito penal a la posesión en esta legislación, cuando es evidente que sin que se remueva ese delito, pues este sistema de corrupción va a continuar con independencia del umbral de la cantidad, ¿no? Aquí no, justamente aquí no acaba la batalla. Ganamos una batalla muy importante, simbólica, como lo digo en muchos sentidos, pero que necesita ser reformada sustancialmente en los próximos tiempos. Ahora, conociendo la política y sus tiempos, es evidente que no van a querer revisar esto el día de mañana. Entonces, lo que también estamos haciendo, y en términos, digamos, tácticos y estratégicos, es que sin duda vamos a tener que seguir denunciando todo lo que está mal en esta legislación, todo lo que no va a funcionar. Hay cosas tan ridículas como, por ejemplo, dicen, vamos a permitir el cultivo personal, pero una persona no va a poder tener más de 6 plantas. Y va a tener que solicitar un permiso para cultivarlas dentro de su hogar. Y se abrogan y entonces dicen, pero si la autoridad no responde en 60 días, se entiende que el permiso será negado. Y entonces dice, o sea, digamos, de ese tamaño es la cosa, que se están abrogando el derecho de con no hacer nada, cumplir con la ley para seguir negando el derecho. Entonces, bueno, digamos, eso ha movido a la risa a los cultivadores individuales en México, porque si nunca hemos pedido permiso, menos ahora lo vamos a pedir. En efecto, los requisitos que se están pidiendo va a ser muy difícil de cumplirlos. Las licencias todavía no sabemos cuánto van a costar, si estas comunidades van a poder costearlas, van a tener la capacidad. Cuando esta iniciativa pasó del Senado, donde se originó, a la Cámara de Diputados, se establecía un porcentaje de 40% de licencias de manera preferente para estas comunidades. Es decir, había una, digamos, suerte de disposición de acción afirmativa para incluirlas, que, bueno, no será perfecta, pero al menos estaría ahí la intención. Pero en diputados quitaron esta norma y crearon un piso parejo, que no es parejo, para darle clara ventaja al gran capital y a las transnacionales. Entonces, pues sí, es una manera. Pero justamente nuestra discusión es esa, esto es lo que tenemos ahora. Lo que hay que hacer es ejercer nuestro derecho al máximo, es decir, cultivar aún sin pedir permiso, que las comunidades cultivadoras cultiven aún sin pedir permiso,
empezar a montar o al delinear algo que va a tener que ser un mercado también. No vamos a poder quedarnos solamente en las asociaciones de cultivo, es lo que hubiéramos querido muchos, pero entendemos que pues hay mucha gente que lo que quiere es ir a un bar y pedir. Sí. Y yo creo que tenemos un espacio para hacer eso y para demostrar que la ley y los lineamientos van a tener que cambiar, retando de nuevo a esta ley. Y eso es porque también entendemos que nuestro gobierno en lo particular, si bien se dice de izquierda, es muy de derecha, pero tiene tantos problemas y está en tal circunstancia, nos ha ido tan mal con las cosas de la pandemia y de la crisis económica que esto ha traído, que realmente vemos difícil que su interés vaya a ser estar allanando casas para requisar 3 o 4 plantas, o que tenga una intervención, digamos, de fuerza en una comunidad campesina cultivadora marginada, porque sería un escándalo y en teoría iría contra estos principios que dice defender, pero que en la ley justamente contradijo, ¿no? México es el tercer país que tenemos en el mundo que aprueba esto, ¿no? Sí, sí, seríamos el tercer país que de algún modo u otro eh, eh, confronta de manera abierta al sistema internacional de control. El primero fue Uruguay, el siguiente Canadá y nosotros. Estados Unidos no, porque a nivel federal sigue prohibido, aunque los estados sabemos que han tenido una efervescencia en eso. La misma Holanda o España tienen sistemas de tolerancia, por decirlo de algún modo, pero formalmente sigue siendo ilegal. Entonces, sí, México ahí va a tener un reto, ¿no? Curiosamente, uno de los argumentos para limitar las asociaciones, que no más pueden tener 20 socios, que también primero hay que constituirse como una asociación civil para luego solicitar un permiso, y si uno no se lo da, en fin. También está bien decir que pues dimos el paso y que las cosas tendrán que cambiar. Yo creo que eso es la noticia buena, ¿no? La mala es que no cambió nada y que vamos a tener que seguir batallando. Jorge, un placer, un beso grande, mucho cariño aquí desde Argentina hasta México. Un abrazo. Igualmente para ustedes, un saludo. Chao, chao. Hasta luego.